Hola amigos, finalmente Donald Trump ha cumplido su promesa de imponer aranceles. ¿Qué son los aranceles? Los aranceles son un recargo sobre el producto como si fuera un impuesto. Por ejemplo, aquí en España cualquier producto tiene, por ejemplo, esto que se llama el IVA, que el IVA es un impuesto que hay que pagar sobre el valor del producto. Por ejemplo, si una lata vale 100, pues 21% significa que tienes que pagar 21 de impuesto de IVA. Pues los aranceles son como una especie de IVA, como otro recargo más. Y Estados Unidos, ¿por qué hace esto? Porque el resto del mundo en esta economía global ha abusado mucho de Estados Unidos. Todos los países, todos los países han puesto aranceles a Estados Unidos y abusaban de Estados Unidos porque Estados Unidos tenía unos aranceles muy bajos. Es pues el país del libre comercio, del cual pues estaban abusando mucho. Y ahora Donald Trump ha impuesto unos aranceles de más o menos de promedio la mitad de lo que los aranceles que los ponían otros países a lo cual él exportaba. Además, poniendo estos aranceles, lo que busca Donald Trump es que lo que compran los norteamericanos en el extranjero se fabrique dentro de Norteamérica y con esto el trabajo se genere en Norteamérica. Y también, por ejemplo, estas empresas que exportaban a Estados Unidos, pues inviertan en Estados Unidos, generen trabajo en Estados Unidos, produzcan en Estados Unidos y esto beneficia más a Estados Unidos aparte de la empresa. Y así no tienen que pagar estos aranceles por tener que fabricar en otros países o en su país. Que esto, pues como decía Donald Trump, primero América, hagamos América grande otra vez, hagamos América más rica. Esto es lo que está buscando, pero ojo, que Donald Trump pone más o menos la mitad de los aranceles a los que los someten los otros países. Habrá variedad de aranceles porque unos países le han puesto más aranceles, otros le ponen otros, pero de momento les está poniendo la mitad. Lo que no quita es que si se pueda llegar a un nivel de igualdad de meter los mismos aranceles. Por ejemplo, si España le pone un 20% de aranceles a las importaciones de Estados Unidos, pues Estados Unidos le pone un 20% de aranceles a lo que exporta España a Estados Unidos. Pero bueno, esto sería muy complicado de explicar largamente, porque esto de las aranceles no es una cosa que sea beneficiosa. Hay que hacérselo ver mucho para ver hasta qué punto es una medida proteccionista para el país. Porque, por ejemplo, por desgracia, España estamos importando gas licuado de Estados Unidos. España tiene mucha dependencia energética del exterior. Tenemos que importar gas, tenemos que importar petróleo. Y esto pues no nos conviene que nos pongan aranceles. De la misma manera que nosotros no deberíamos de poner aranceles a otros países. Pero claro, cuando se tratan de importar productos que necesitamos y los productos que exportamos no tienen la misma importancia, pues no es lo mismo. Bueno, pues se ha dicho aquí Ursula von der Leyen que van a subir, esto va a provocar mucha inflación, van a subir mucho los precios, porque están engañando a toda la borregada. Para empezar, la propia Comisión Europea es la que está metiendo más aranceles, los peores aranceles. ¿En qué sentido? Pues que poner impuestos y poner normativas, poner exigencias, ya es una forma de arancel, porque esto tiene un coste, lo tiene que asumir la empresa y al final el producto, el consumidor que lo encuentra mucho más caro. No, esto no es nada beneficioso. Bueno, y ojo que ahora Pedro Sánchez ha salido y ha dicho que, claro, que estos aranceles de Donald Trump van a afectar a empresas españolas y que ha preparado un plan, va a llevar a cabo un plan de más de 14.000 millones de euros para créditos a las empresas afectadas, para relanzar la economía, que se va a quedar afectada por los aranceles de Donald Trump. Y esto es una falsedad completa. Primero, porque España está muy endeudada y no sabe dónde sacar el dinero. Segundo, porque Pedro Sánchez no tiene aprobados los presupuestos. En consecuencia, ¿de dónde va a sacar estos aranceles
este dinero para hacer frente a los aranceles que puedan perjudicar a las empresas españolas. Y esto es una trampa total, porque, bueno, de algunos productos que España está exportando a Estados Unidos, por ejemplo, aceite de oliva, aceite de vino, el vino, por ejemplo, uno de los productos, pongamos, por ejemplo, al aceite de oliva. El precio que tiene se exporta a Estados Unidos, pero ahora Donald Trump le va a poner unos aranceles que no sé si son el 20 o 30%, porque hay aranceles para todos los gustos. La administración norteamericana ya fija qué arancel va a imponer a cada producto. Pero fijaos una cosa, si una garrafa de aceite vale 40 euros, ahora con los aranceles costará 50 o más. Esta diferencia, 10 euros o 15 euros, pues se supone que Pedro Sánchez, con estos 14.000 millones de euros, los va a hacer servir para subvencionar, pues, en lo que ha afectado a esta exportación de aceite a Estados Unidos. Es decir, esta diferencia además de 10 o 15 euros, que es como un impuesto que se queda a Estados Unidos por exportar a Estados Unidos este aceite, pues España, como los impuestos que nos están robando a todos los españoles, pues lo mete allí. O sea que obliga a los españoles a tener que pagar estos aranceles, pues para que no perjudique, por ejemplo, a esta empresa exportadora de aceite. Pero cuidado, esto de poner los aranceles tiene sus pros y sus contras, porque si nosotros exportamos un producto, unos productos, vino, aceite de oliva, algunos coches que fabricamos, jamones, lo que sea, si exportamos a Estados Unidos con los aranceles de Donald Trump, significa que los norteamericanos van a tener que pagar más, que los que asumen el recargo son los consumidores norteamericanos. Entonces, puede que los consumidores norteamericanos digan, no compramos más a España, porque lo encontramos muy caro. Entonces, los jamones, el aceite, el vino, ya nos cuidaremos de producirlo en Estados Unidos, que además va a crear puestos de trabajo en Estados Unidos. Y España no va a vender estos productos. Y si España no vende estos productos, ¿qué ocurre? Pues con la ley de la oferta y demanda, el precio del aceite, el precio del vino o el precio del automóvil puede bajar. En este sentido, también nos puede resultar beneficioso. Bueno, pues esta medida de Donald Trump, desde luego, que beneficia mucho a Norteamérica, porque pues tendrán más dificultades de exportar las empresas por sus aranceles. Esto hará que muchas empresas de las que exportaban mucho a Estados Unidos vayan a invertir a Estados Unidos, que los puestos de trabajo de las cosas que importaba a Estados Unidos pues se crean en Estados Unidos. Y esto hará pues que los norteamericanos sean mucho más ricos a pesar de estos aranceles que les ha puesto Donald Trump a los países extranjeros. Porque la política de Donald Trump, esta política de aranceles que beneficia mucho a Estados Unidos, ha hecho una ruptura con la Agenda 2030. Va a aprovechar el petróleo, va a aprovechar el carbón, va a aprovechar la energía nuclear y va a aprovechar todo este tipo de energías de las que nos están privando aquí en Europa, con las excusas de las energías renovables, o sea, exclusivamente las energías que solo van con viento o con el sol. Y esto pues encarece muchísimo la energía, que en Europa, en cambio, en Estados Unidos se van a encontrar con energía barata, baratísima y abundante. Y esto hará que dinamice mucho la economía norteamericana, Estados Unidos se enriquezca mucho más, produzca mucho más, y todos los demás que siguen con estas estupideces de la Agenda 2030 se van a quedar atrás. Además, Donald Trump también hace unas políticas de bajar impuestos. Al bajar los impuestos, los norteamericanos van a tener más dinero, van a ser más ricos, y esto también les va a beneficiar. Además, Estados Unidos está más limpio de corrupción. Ahora con Elon Musk, pues ha hecho una auditoría de los gastos de la Administración Federal de Estados Unidos y se ha descubierto un despilfarro que ahora Donald Trump lo va a hacer que este despilfarro sea un ahorro. Y de momento se han contabilizado unos 200.000 millones de dólares. O sea, yo diría que más de la mitad del presupuesto general del Estado español.
Bueno, pues así vamos, que nos engañan, que se aprovechan de estos aranceles de Donald Trump, que se aprovecharán para hacernos subir los precios en todos los sentidos. ¿Por qué? Buscan dinero para financiar el negocio de armas, de lo que se está hablando, de los 800 y pico mil millones de euros, y los demás que tienen que venir con la excusa de la defensa contra Rusia. Financiar las políticas de la Agenda 2030, de control de todo tipo, de joderse la agricultura, de imponer el coche eléctrico, o sea, de destrozar Europa, los países de la Unión Europea, como estas políticas suicidas y absurdas. Y esto va a tener un coste elevado, que van a aprovechar esta excusa de decir, es culpa de los aranceles de Donald Trump. Y uno es así. Lo ideal sería que no hubieran aranceles, que hubiera simplemente libre mercado, que si un país lo produce más barato y mejor, tendría que ser un estímulo para que en el propio país mejorarlo y hacerlo pues mucho más barato y mejor que en este otro país al cual se está importando. O sea, plenamente libre mercado y no políticas artificiales que enredan las cosas cada vez más. Precisamente la inflación, ¿qué es lo que más provoca la inflación? No solo los aranceles, son las políticas que está aplicando cada país. Más impuestos, cada vez hay una mayor presión fiscal. Y esto es lo que hace pues que los precios de todo en general suban mucho y que la vida esté muy difícil. La multitud de normativas que matan a los emprendedores. En España y en Europa no es posible ser emprendedor, no es posible montar un negocio. ¿Por qué? Por las normativas y los impuestos que te asfixian totalmente y que no te dan esta libertad de poder actuar, de poder trabajar como uno mismo cree conveniente. Es decir, que no se puede competir. Y así están las cosas. Bueno, pues que las cosas van saliendo y no se puede estar siempre engañando a gente. Y por esto en este breve vídeo os he querido aclarar un poco sobre el tema. Y todos los defectos de estos sistemas globalistas de aranceles, de impuestos, de normativas, creo que con el tiempo la gente lo irá viendo y se dará cuenta a un momento a otro que los países se enriquecen más, prosperan más, funcionan más, cuando hay más libertad, cuando no hay impuestos, cuando no hay aranceles, cuando se protege la libertad de empresa, cuando se respeta mucho la propiedad privada y se garantiza el orden total, prohibiendo totalmente cualquier tipo de delincuencia. Así los países prosperan mucho mejor. En Europa, ¿qué ocurre? Impuestos, delincuencia, normativas, burocracias que acaban convirtiendo a los políticos en corruptos, en ladrones. Y a los pueblos acaban esclavizados, acaban controlados, acaban manipulados y engañados por los medios de información y de tanto control que están ejerciendo sobre los ciudadanos, pues lo acaban por esclavizar a todos. Y con esto os quiero decir que hay que darle un margen de tiempo a Donald Trump para ver cómo le funciona su política. No hay política que sea perfecta, pero hay mejor o peor, hay sistema mejor o peor. Y el sistema que ahora se está implementando en Estados Unidos por parte de Donald Trump es muy distinto al que hay aquí en Europa, que es más de corte socialista, más de corte dictatorial. Comunismo, o sea, estamos en un sistema que en Europa que no se respeta la libertad, que no se respeta la propiedad, que nos quieren tener a todos controlados. Y esto en Estados Unidos se está evitando. O sea, Estados Unidos va ahora en otra dirección distinta a la que va Europa y solo se precisa tiempo para ver cómo le van las políticas a Donald Trump. Bueno, pues lo que ha ocurrido es que ya habiendo aplicado estos aranceles de Donald Trump, ¿cómo han reaccionado las bolsas? Las bolsas han reaccionado a la baja, ya empezaron a reaccionar a la baja ayer mismo. Y hoy, pues ayer en Estados Unidos, por ejemplo, la bolsa estaba una normalidad eufórica de ir subiendo. Y hoy ha tenido una bajada brusca, pero bueno, este tipo de cosas que crean una cierta incertidumbre hace que las bolsas sean muy volátiles. Y por estos días es posible que las bolsas experimenten subidas y bajadas, pero el mundo globalizado
necesita un poco de tiempo para hacer la digestión y con esto las bolsas empezarán ya a volver a equilibrarse un poco. Yo tengo la sensación de que en Estados Unidos las bolsas van a subir mucho, con fuerza. Y si tenéis para invertir, los que tengáis para invertir en valores norteamericanos, no lo hagáis en valores europeos. El euro seguirá devaluando. Creo que se irá devaluando un poco más de lo que ya se ha ido devaluando. En Estados Unidos el dólar será cada vez más fuerte y las empresas serán cada vez más solventes, más fuertes y se van a revalorizar más. Esto es lo que yo pienso. Bueno amigos, pues este es el tema de los aranceles. A los borregos os los engañan y los que no somos tan borregos, pues sabemos ver también lo que hay en la cara de la otra moneda y es bueno darlo a conocer porque esto, pues de las televisiones nos lo van a comentar. Ni estos tertulianos que se dan de economistas, que se dan de sabios, que se dan de expertos y no saben nada. Lo único que saben es mentir, porque para esto se les paga, para mentir, para transmitir el mensaje que interesa a la Comisión Europea y al gobierno español. Y ya os lo digo, ¿vosotros creéis que Pedro Sánchez tiene estos 14.000 millones de euros que dice que son para contrarrestar los aranceles de Donald Trump? ¿De dónde va a sacar estos 14.000 millones de euros si no ayuda ni a los damnificados de las riadas de Valencia? Si no hay dinero para el cáncer, si no hay dinero para los enfermos de ELA, si la sanidad es cada vez peor, la gente no se puede operar a tiempo por falta de dinero. Si no hay dinero para estas cosas, ¿pensáis que va a haber dinero para el rollo este de contrarrestar los aranceles de Donald Trump? Y es que además tampoco hay presupuesto. No se han aprobado los presupuestos generales del Estado. ¿De dónde va a sacar Pedro Sánchez este dinero? Presentándose como el salvador de la economía española frente a las decisiones de Donald Trump. Esto es un engaño total. Claro, posiblemente pueda tirar de deuda, pero claro, cuanto más endeudas al país, es como una hipoteca que le estás dejando pues para un plazo cada vez más largo, que alguien lo tendrá que pagar, nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, y esto no es manera de llevar un país, ¿vale? Bueno amigos, habría mucho que hablar sobre este tema, pero creo que ha sido suficiente. Os deseo que tengáis muy buena noche y hasta el próximo vídeo. Adiós.